hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Manos arrí, en la cabé, en la bo. Ahora sí, mis queridos amigos, fifilofosofos, ya estamos listos. Bienvenidos a este espacio, Tiempo de Hablar de la F, en el que platicamos acerca de la fifilofosofo fifiafa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la filosofía racionalista, sus planteamientos y pues para poder conocer acerca del racionalismo, pues también platicaremos acerca de los autores representativos del racionalismo. Entonces, aquí para adentrarnos, vamos a pedirles que me regalen un like y que se queden hasta el final. Es muy interesante este tema porque se destaca en el racionalismo el término de la razón. Entonces, todo gira en relación a este término. La razón tiene prioridad para adquirir el conocimiento en el racionalismo y también pues se encuentra para atender otros aspectos, no solamente respecto al conocimiento, también implica otros aspectos. En el racionalismo no contiene una sola postura filosófica precisa. Quiere decir que aquí existen distintas maneras respecto a cómo llegar al conocimiento. Es por eso que les mencionaba que la razón pues también se encuentra en otros aspectos, en los que, por ejemplo, en algunos casos, la razón es dominante en la idea, mientras que en otros pues genera distintas explicaciones pues que son diferentes y opuestas del conocimiento. Por lo que en este punto es importante hacer referencia al término de la razón, donde se emplea de diversas maneras respecto al tema del que se habla. Por ejemplo, designa a una facultad del alma, la razón en este caso, diferente a lo que es la sensación, la imaginación y la memoria, ya que este es el fundamento del conocimiento a priori. Entonces, respecto a esto, también es importante identificar que existen otras concepciones acerca de la razón, como lo que señala Pascal, que menciona el conocimiento del corazón, o por ejemplo, a la de Hobbes, que es otro tipo de concepción a la razón, que menciona en la computacional de la razón. Entonces, en este aspecto, vemos que aquí se destacan diferentes maneras de ver este término. Y también aquí identificamos distintas posiciones filosóficas acerca del término de la razón, desde los antiguos hasta el presente. Entonces, vamos a empezar respecto a este sentido, que aquí entre los antiguos es en el racionalismo y el empirismo. Aquí se observan dos tipos de ideas. Es importante plantearlo desde esta manera para poder comprender desde dónde viene la cuestión del racionalismo, ¿verdad? Entonces, hablando del racionalismo, pues aquí existen dos tipos de escuela o de conocimiento en relación a lo que es el racionalismo y el empirismo. Por ejemplo, en el racionalismo está acorde con el conocimiento teórico del funcionamiento que está, por ejemplo, oculto o que está escondido, que no se ve, ¿verdad?, del cuerpo humano. Ese es el interés del racionalismo. Mientras que en la postura del empirismo, pues aquí hacen énfasis a sus ideas respecto al conocimiento y que esto lo lleva a una experiencia clínica directa. Quiere decir que ellos se basan especialmente en la cuestión de la experiencia. Entonces, con esta introducción respecto al racionalismo, en los escritos recientes de la filosofía, pues ya hacen alusión al término del racionalismo. Y pues básicamente aquí en el término de racionalismo
se concreta un poco más en lo que mencionan algunos ciertos filósofos del siglo XVII y que también se les dice racionalistas continentales a estos filósofos destacados, los cuales son Descartes, Spinoza y Leibniz. Ellos tienen en común la tesis de que tenemos un acceso no empírico y racional de cómo es el mundo. Entonces, partiendo de estas concepciones, es como marcan su postura y es como desarrollan su filosofía. Y también otra cosa es que tienen en común que le dan gran significado a la razón. Por eso que pues se relaciona con el racionalismo, ¿verdad? Y con respecto al conocimiento y que viene de los sentidos. Y se deriva, el conocimiento pues se deriva de los sentidos. Entonces aquí estos aspectos en común de estos filósofos también se distinguían por sus conocimientos en el área de las matemáticas. Tienen también esto en común, que pues es un dato muy interesante entre estos tres filósofos, y pues lo tomaban como fundamento o modelo del conocimiento general. Todos sus conocimientos respecto a las matemáticas pues los veían en torno a diferentes áreas, desde la cuestión de un modelo donde se podía aplicar las matemáticas en los diversos tipos de conocimiento. Entonces son estos puntos en común que guardan estos tres filósofos específicamente relacionados con el racionalismo. Respecto al racionalismo, pues es una corriente filosófica donde existieron algunos filósofos destacados en Europa continental, que fueron los que ya les comenté, durante los siglos XVII y XVIII, y los cuales también, aparte de lo que les mencioné, también ellos sostuvieron una postura racionalista en relación al empirismo. Los racionalistas mencionaban que todo conocimiento tiene su origen y está limitado por la experiencia, por lo que comentaban ellos que la experiencia sí es útil. Sin embargo, pues que ellos pues daban más atención al desarrollo de la nueva ciencia, y en algunos casos ellos también estaban implicados en estos desarrollos. Sin embargo, ellos concuerdan que la experiencia pues también ayuda a asuntos prácticos, aunque sirve en cuestiones prácticas, mencionan que son datos insuficientes, son cuestiones insuficientes para poder llegar o tener acceso al conocimiento. Entonces, no descartan del todo la experiencia. Sin embargo, pues ellos tienen esta tendencia a la cuestión de la razón, ¿verdad? Las posturas tanto de Descartes, de Spinoza y de Leibniz, aunque en posturas semejantes, cada uno tiene sus propias formas de desarrollar sus tesis. Por ejemplo, están de acuerdo en tres diferentes aspectos que les llaman pues premisas básicas, que es la existencia de ideas innatas, la aplicación del modelo matemático a la filosofía y el uso de los principios a priori en la construcción de sistemas metafísicos con base en sustancias. Entonces aquí en la cuestión de estos tres aspectos pues desarrollan sus posturas. En el racionalismo también encontramos que surgen las ideas a partir de la ciencia. Aquí es importante que pues se realizan cuestionamientos, tienen una actitud autocrítica, son las características que se caracterizan del racionalismo y que consideran a la experiencia. Sin embargo, mencionan que no ofrece los datos necesarios y que dan mayor precisión al conocimiento. Entonces, pues, esto es lo que menciona, que tanto estos filósofos comparten también la idea de que tenemos un acceso racional a la verdad de cómo es el mundo, y concordaban también con estas ideas en relación a que se deriva de los sentidos. Entonces es como de manera general que les puedo plantear
acerca de estos tres filósofos. Y por ejemplo, Descartes se inspira en las matemáticas. De manera muy peculiar, daba prioridad a la razón de una forma de intuición. Entonces aquí, pues fíjense cómo él de esta manera utiliza el conocimiento a partir de la intuición y que podemos confiar, dice él, en su fiabilidad, ¿verdad? Es algo muy interesante que maneja en su filosofía y que decía que los sentidos son engañosos, que pues nos pueden provocar una confusión y aún así utiliza el experimento en su obra científica. Entonces no descarta como todo la cuestión de la filosofía experimental, utilizándola como una ayuda a la intuición y a la deducción. Con sus ideas, Descartes permite dejar atrás la filosofía medieval basada en Aristóteles. Su intuición es no dejar nada a la duda, por lo que constituye a partir de la intuición y tiene la certeza de que existe, por lo contrario, un pensamiento que es verdadero, por lo que afirma que el conocimiento proviene de la mente y no de los sentidos. Entonces aquí es algo muy interesante que él menciona, mientras que él dice que el cuerpo es una sustancia material, la mente es una sustancia pensante. Entonces, por lo que estas ideas de la mente es la que dirige al cuerpo, pero también el cuerpo puede apoyarse con la mente. Quien tenía una postura semejante a la de Descartes, sus trabajos también se relacionaban con la búsqueda de la verdad. Sin embargo, se diferencia de las ideas relacionadas porque él trae alusión al pecado original y pues que menciona que es lo que hacen que confiemos en los sentidos. Entonces, estas son sus ideas principales. Otro racionalista es Spinoza, que se distingue por la geometría euclidiana y menciona él de las sensaciones y que con ellas no podemos tener ideas adecuadas. Sin embargo, también les asigna importancia a los sentidos, mencionando que son para el conocimiento del primer y segundo géneros y también forman parte y ayudan al conocimiento. Y en relación a esto, aludiendo Descartes que la intuición es el conocimiento de tercer género y en este punto no están incluidos los sentidos. Entonces aquí vemos cómo relacionan estas ideas estos dos filósofos en relación a los sentidos. Tanto Descartes como Spinoza, desde el punto de vista de la ontología, mencionan que está formada por sustancias, por atributos y sus modos. Y, por ejemplo, para Descartes hay dos tipos de sustancias, una llamada extensas y otra las sustancias de la mente, y de cada una de ellas contiene sus atributos, mientras que Spinoza menciona que solo hay una sustancia y que esa sustancia única es Dios, como un ser infinito y una infinidad de atributos y que le expresa sin ninguna limitación. Y los dos modos de Dios de igual manera existen en dos tipos, infinitos y finitos. Entonces aquí son términos muy interesantes. Por ello Spinoza considera el ser humano un modo finito de Dios, así lo relaciona en cuanto a los modos de la sustancia, puesto que los modos finitos de Dios son limitados de la sustancia y que existe en Dios como modo de pensamiento y como modo de extensión, que esto lo relaciona con el cuerpo. Al respecto, Spinoza, fíjense que admite que todo modo de extensión en relación a lo que es el cuerpo es animado de alguna medida. Entonces, aquí también, en esta época racionalista, encontramos otro filósofo que se llama Leibniz y pues que está relacionado también con la razón sobre los sentidos. Y él relaciona también entre uno de sus pensamientos es saber la verdad de cada enunciado mediante su cálculo en la estructura de las relaciones entre los conceptos. Esto quiere decir que él quiere estimar
desde la manera de los conceptos, cuál es la verdad, ¿verdad? Mencionando además acerca de la verdad que ésta tiene dos principios, el cual el primero es el de no contradicción para las verdades necesarias y el otro principio que es el de la razón suficiente para las verdades contingentes. Entonces, básicamente, estos son sus planteamientos en relación a la cuestión de la estructura de los conceptos. Y respecto a la filosofía, creo un enfoque también a partir de dos principios, el principio de identidad y principio de no contradicción. La idea de que una cosa es lo que es y que cualquier proposición contradictoria debe ser falsa. Entonces, para él, el universo está compuesto de mónadas. Relacionado con esto, menciona que son elementos eternos e incorruptibles y que éstas siguen instrucciones y que son parte de su identidad. Entonces, aquí es muy interesante este término que él utiliza porque se relaciona con Dios y menciona que cada mónada sabe lo que va a pasar con ellas. Es como una especie de lo que conoce su pasado y conoce su futuro. Sin embargo, aquí es Dios que es la mónada perfecta, suprema y creadora de todas las demás. Entonces, estas son ideas muy interesantes respecto a este último filósofo. Por último, pues bueno, aquí les comento que el término racionalismo, como lo fue denominado probablemente hasta el siglo XIX. Hasta aquí concluimos, mis queridos amigos, Fifilófosofos, el tiempo de hablar de la Fifilófosofo Fifiafa. Aquí su amiga Jeffy Sificafa.